Bienvenido a nuestra tercera lección de discipulado de sanidad interior, entiéndase de restauración. El texto o el pasaje que vamos a usar para esta tercera lección, la misma es: la salvación es vida eterna, también sanidad y restauración. El pasaje que vamos a usar se encuentra en Isaías 53, los versículos 4 al 6, que dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. Escuche ahora: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ese es nuestro pasaje para que usted lo medite y para que se lo aprenda. Isaías 53, 4 al 6. Esta tercera lección de nuestro discipulado de restauración, de sanidad interior, de formación, como usted mejor lo entienda, se titula, una vez más lo digo: la salvación es vida eterna, también sanidad y restauración. En nuestras dos lecciones anteriores estudiamos cómo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Vimos cómo el pecado introdujo en nosotros el miedo, la vergüenza y la culpa, sentimientos que modificaron la personalidad de Dios creada en nosotros. Entiéndase que afectaron la imagen y semejanza de Dios en nosotros. Luego, en nuestra segunda lección, vimos que antes de Dios sentenciar a la raza humana por el pecado, antes de sentenciarnos en Adán y Eva, Él dio una promesa de restauración. La misma se encuentra en Génesis 3:15. Y esta promesa de restauración incluye la salvación de nuestras vidas, entiéndase, vida eterna, pero también incluye que la cabeza de Satanás sería aplastada, dígase que el poder que ejercía Satanás sobre nosotros a través de los sentimientos de miedo, vergüenza y culpa que introdujo en la caída, estos serían neutralizados por la obra de Cristo, por nosotros y en nosotros en la cruz del Calvario. Esto lo dice la Biblia en 1 de Juan 3:8b. Dice: el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. A continuación, en esta tercera lección, y le digo y le invito a que preste mucha atención. Si es posible, ponga en pausa este trabajo, esta entrega que estamos llevando hasta usted, y ore antes de comenzar, porque vamos a entrar a las aguas profundas de lo que Cristo hizo por nosotros y en nosotros para salvarnos y también para restaurarnos. Vamos a ver que además de salvarnos de la condenación eterna, también Él nos sana o quiere sanarnos de las heridas, de los traumas, de las cicatrices causados por el miedo, la vergüenza y la culpa en nosotros. Ya vimos que en Isaías 53:4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Entonces, cuando leemos ese texto, todo verdadero creyente, todo discípulo de Cristo, toda persona que ha nacido de nuevo, debe hacerse la pregunta: ¿qué hizo realmente Jesús en la cruz por mí? Una vez que tenemos esa pregunta, una vez que hacemos la misma, ahora nosotros tenemos que ir a la Biblia, que es nuestro manual, nuestra regla de fe y conducta. Es la palabra inspirada dada por Dios a nosotros para enseñarnos no solamente la salvación, sino también la restauración. Entiéndase, para neutralizar el miedo, la vergüenza y la culpa que en Génesis neutralizaron esa imagen y semejanza de Dios en nosotros. ¿Qué dice la Biblia? Isaías 53:4. Él llevó nuestras enfermedades. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Él llevó nuestras enfermedades.
Entiéndase que ahora, aunque estemos enfermos, tenemos el derecho espiritual de ir a nuestro Padre y pedirle que nos sane. Pero dice también que Él sufrió nuestros dolores, Isaías 53:4. Usted no tiene que vivir sufriendo la depresión, sufriendo la amargura, sufriendo de una ira contenida, sufriendo de una frustración que le hace cada vez ser una peor persona o que cada vez y le impide más y más usted crecer en su relación con Dios, porque en la cruz Jesucristo sufrió los dolores suyos y los dolores míos. Dice que el castigo de nuestra paz, eso fue otra de las cosas que Él hizo en la cruz del Calvario por y para nosotros, fue sobre Él, Isaías 53:5. Entiéndase que usted no tiene que vivir en una guerra emocional, en una guerra espiritual, en una guerra de dudas, en una guerra de lloro, de lamento y de incertidumbre, porque Jesucristo fue el pago por la paz suya y por la paz mía, por la paz de todos los que lo aceptamos. Isaías 53:5 también dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Pero también dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. En el Nuevo Testamento, este pasaje de Isaías 53, del 4 al 6, lo vemos de la siguiente manera. Se encuentra en 1 de Pedro 2:24 y 25. En la versión Palabra de Dios para Todos se lee de esta forma. En la cruz, Cristo cargó nuestros pecados en su propio cuerpo para apartarnos de ellos y para que vivamos como le agrada a Dios. Por las heridas que Él sufrió, ustedes fueron sanados. Ustedes eran como ovejas perdidas, escuche ahora, pero ahora han regresado al pastor y protector de sus vidas. ¿Lo entiende usted? Ha regresado al pastor. Ahora nuestro Señor Jesucristo nos pastorea a través de su Espíritu Santo en su palabra. Pero también Él es nuestro protector, según 1 de Pedro 2:24 y 25, que es una cita de Isaías 53. Entonces, después de ver todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros, con su muerte y resurrección, hay una segunda pregunta que nosotros tenemos que hacernos. Es la siguiente: ¿por qué yo acepté a Cristo como Salvador, pero sigo viviendo el dolor, cargando las consecuencias del miedo, la vergüenza y la culpa? En otras palabras, cargando las consecuencias de la caída. Pues esto acontece, mi querido hermano, mi querida hermana, porque la salvación es un regalo que Dios nos da al recibir a Jesús. Pero la otra parte, o sea, la de nuestra restauración, es una decisión que debemos tomar usted y yo. Si bien es cierto que Jesús pagó el precio de nuestra paz, o sea, el castigo de nuestra paz, Isaías 53:5, no es menos cierto que ahora, para ser restaurados conforme a su imagen y semejanza, debemos rendirnos completamente a Él por fe y rendirnos a lo que Él hizo en nosotros y por nosotros. Habacuc 2:4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta, o sea, cuya vida no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Está viviendo usted realmente por fe? ¿Está usted viviendo realmente por lo que Cristo hizo en su vida y por su vida? ¿O todavía usted, aún siendo creyente, aún siendo un discípulo, una discípula de Cristo, sigue viviendo por sus emociones, por sus pensamientos, por sus recuerdos y peor aún, viviendo por lo que Satanás le susurra a su oído y que usted confunde con sus pensamientos? Vea de manera más amplia qué fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario cuando murió por usted y por mí. Romanos 4:25 dice que Él nos ha justificado. Dice el texto: el cual fue entregado por nuestras transgresiones, escuche ahora, y resucitado para nuestra justificación. La justificación es una palabra legal que significa declarado conforme a la ley, o sea, sin culpas ni deudas. Romanos 3:24 al 26
ratifica que fuimos justificados. Ya Dios nos ve sin culpa, ya Dios nos ve sin falta, ya Dios nos ve sin pecado, nos ve limpios y por eso nos acepta como su hijo. En la cruz del Calvario, Él cargó el pecado nuestro a Cristo y a nosotros nos cargó, nos imputó la justicia de Cristo. Así que hemos sido declarados justos ante Dios. Eso usted tiene que aprendérselo. La Biblia lo dice de esta manera en Romanos 5:1. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. También en la cruz del Calvario Él nos ha regenerado. Lo que dice Isaías 53, 4 al 6, visto en detalle en el Nuevo Testamento, es que Él nos ha justificado, pero también nos ha regenerado. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, escuche ahora, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La regeneración no es más que el nuevo nacimiento que opera el Espíritu Santo en nosotros cuando nos convertimos a Cristo. Es un cambio de mente, un cambio de dirección que nos vuelve hacia Dios. Antes íbamos lejanos a Dios, ahora caminamos hacia Él. Eso es gracias a la regeneración. Pero también Él nos ha santificado. La palabra santificado quiere decir puesto aparte, separado. Él nos ha puesto aparte para Él. Eso lo dice la Biblia en 2 de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio, escuche ahora, para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Pero otra cosa que Jesús hizo en la cruz del Calvario, además de justificarnos, además de santificarnos, además de regenerarnos, también Él nos ha glorificado. Glorificado, la glorificación es la etapa final que nosotros alcanzaremos una vez que estemos con Cristo para toda la vida. Pero la glorificación comienza aquí, comienza desde ya. Dice que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Eso es glorificación. Y respecto a la glorificación completa, plena, la Biblia dice en Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y escuche lo que dice ahora. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Cuando estemos con Cristo, repito, veremos la glorificación completa cuando Él venga por nosotros. Primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Mi querido hermano, mi querida hermana, como hemos visto, todo lo hecho por Jesús, por y en nosotros, tiene como objetivo darnos su vida. Y como dice la palabra, vida en abundancia. Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él quiere darnos vida, la vida eterna, y darnos también la sanidad, la restauración de ese estado que nosotros quedamos por el pecado original, donde el miedo, la vergüenza y la culpa dañaron esa personalidad de Dios, afectaron esa imagen y semejanza de Dios en nosotros. Así que usted decide, porque ahora recibimos a Cristo Salvador y Él nos da la salvación inmediatamente. Pero la vida abundante solamente la recibiremos, escuche bien, cuando nosotros deseemos de todo corazón y paguemos el precio por esta restauración, entiéndase por esta sanidad interior. La Biblia dice en Mateo 11, 28 al 30 sobre esto de la restauración, escuche bien, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. No sé si ya se dio cuenta que dice el texto, venid a mí. Ya tú eres de Cristo. Ya Cristo ha salvado tu vida.
Pero para que la restauración se dé, tú tienes que constantemente y de manera progresiva seguir viniendo hasta Cristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Escuche ahora. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No sé si se dio cuenta ya de qué se trata. Venid a mí, o sea, humíllate, como dice segunda de Crónicas 7:14, venid a mí humillado, y humillado ora, y humillado orando, busca mi rostro, y humillado orando, buscando mi rostro, conviértete de tus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré tus pecados y sanaré tu tierra. La única manera de nosotros ser restaurados en esa imagen y semejanza de Dios, que Dios la restaure de manera progresiva en nosotros, es que nosotros nos mantengamos unidos a Cristo a través de su yugo. En otra lección explicaremos, trabajaremos con el pasaje de Mateo 11:28 al 30 que acabo de citar, y veremos cómo se da esa unión, cómo es que el yugo de Cristo, que es la palabra, nos enyunta con él. Por ahora, lo que quiero decir, recapitular esta lección y pasar a nuestro último punto, donde vamos a ver un ejemplo o dos ejemplos bíblicos de la restauración que hace el Señor en nosotros cuando nosotros deseamos esa restauración y la buscamos en humillación. Recapitulo de esta manera. Isaías 53, 4 al 6. Jesucristo hizo todo lo necesario para salvarnos y para restaurarnos. La salvación la obtenemos cuando venimos humillados a Cristo, aceptamos su palabra, lo aceptamos a Él como nuestro Señor y Salvador. Pero la restauración es un proceso que inicia en el mismo momento de la conversión, cuando Él nos ha justificado, nos ha regenerado, nos ha santificado y nos ha glorificado por lo que Él hizo en la cruz del Calvario y al resucitar. Y ahora espera que nosotros de manera anhelosa, o sea, de manera constante y con una búsqueda, un deseo, una pasión que viene desde adentro, busquemos nuestra restauración en Él. Hay dos ejemplos en la Biblia, hay muchos, pero quiero citar dos ejemplos como para que usted vea la restauración, ¿verdad? Cómo Dios restaura la imagen y semejanza de Él en nosotros. Esto se da en el caso de la mujer del flujo de sangre y en el caso de Zaqueo. La mujer del flujo de sangre en Marcos 5, 25 al 34 y Zaqueo, la historia de Zaqueo en Lucas 19, 1 al 10. De la mujer del flujo de sangre sabemos que esta mujer estaba enferma, quebrada económicamente, sin recursos a la mano, estaba aislada de la sociedad y aislada del sistema religioso, según Levítico 15, 19 al 28. Y ella acude a Jesús, ahí está Mateo 11, 28, venid a mí. Ella acude a Jesús no solamente como su único recurso, sino como el último recurso que ella tenía. Ahora, note que el milagro de la mujer del flujo de sangre no ocurrió cuando ella llegó a Jesús, cuando ella declaró la palabra, cuando ella dijo yo estoy sana, yo estoy bien, sino cuando arriesgó lo último que ella tenía, que era su vida. Aunque ya su vida estaba a punto de concluir, estaba a punto de terminar, estaba a punto de morir por la enfermedad y por todo lo que estaba pasando, pero todavía tenía la vida y ella la arriesgó. Y dice que cuando ella se agarró del fleco, como dicen los textos antiguos, ella se agarró del fleco de Jesús, dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ese encuentro, esa invitación primero de Mateo 11, 28, se ve cumplida en la mujer del flujo de sangre, que no se quedó en el suelo llorando su tristeza y su dolor como había hecho usted hasta ahora, que no se había conformado con un destino incierto, sino que dijo, yo voy a morir, pero voy a morir hacia mi promesa, y fue hasta donde Cristo. Y no solamente fue, sino que lo agarró, como diciendo, Señor, si muero hoy, moriré en tus manos, moriré en tus brazos, seré de ti, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Y dice la Biblia que el Señor no solamente la sanó,
sino que Jesús, para restaurarla, y aquí está la restauración, dijo: ¿quién me ha tocado? Los discípulos, Pedro representándolo, comienzan a decir: pero tú ves que la multitud te aprieta y pregunta: ¿quién me ha tocado? Jesús dice: yo sé que alguien me ha tocado porque poder ha salido de mí. Y le hago la pregunta: ¿no sabía Jesús quién lo había tocado? Él sabía que era la mujer del flujo de sangre, pero él estaba, escuche bien, dándole la oportunidad a la mujer de que ella se enyuntara con él, Mateo 11, 28, 29, y ella declarara públicamente lo que había sucedido. Y yo quiero hacerle una advertencia a usted, y una advertencia en amor. La única manera de que usted reciba su restauración y su vida transformada en Cristo es cuando usted se exponga, cuando usted deje todas sus convicciones, cuando usted deje todos sus recursos y lo ponga a los pies de Cristo. En el caso de la mujer del flujo de sangre, repito, Jesús la expuso para salvarla y después le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. El azote no era solamente la enfermedad, sino la depresión que la estaba matando por lo que ella había vivido. Hablando del segundo caso, el de Zaqueo, Lucas 19, 1 al 10. Este caso parece menos complejo, pero créame, no lo es. Basta leer la profesión de Zaqueo, era cobrador de impuestos. Dice el texto que él quería ver a Jesús, pero de lejos. No quería una intimidad con Jesús, una relación de intimidad con Jesús, sino que quería verlo, repito, de lejos. Lucas 19, 3. Pero él se subió a un árbol, dice la Biblia, un árbol sicómoro, y el sicómoro es un tipo de árbol que tiene unas hojas grandes. De manera que cuando Zaqueo subió a aquel lugar, ya él no podía ver a Jesús, las hojas se lo impedían. Y esto nos da lugar para ver que además de ser ladrón, porque era cobrador de impuestos y ellos robaban, y así lo deja ver el texto cuando él dice: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si alguno le he robado, se lo devuelvo 4 veces. Está reconociendo lo que él era. Pero también se deja ver en el hecho de que Zaqueo tenía problemas porque por ser pequeño se sube a un árbol a ver a Jesús. ¿Cómo sabemos que él tenía problemas emocionales? ¿A quién se le ocurre, para ver a alguien que nunca ha visto e identificarlo en una multitud, subirse en un árbol de hojas grandes? Él no podía ver a Jesús. Usted conoce la historia, Lucas 19, 1 al 10. Dice que Jesús pasó por allí y estando debajo del árbol, Zaqueo nunca vio a Jesús. Jesús lo vio a él. Mi amigo, mi amiga, Jesús lo ha visto a usted. Ese día que le estaban violando, Jesús la estaba viendo. Ese día que ese ser que usted tanto ama y que usted tanto anhela se fue, ya sea porque murió o porque le abandonó, Jesús le estaba mirando también. Ese día que su mente fue dañada, sus emociones fueron golpeadas, ese día que su hijo o su hija murió, ese día de ese aborto, también Jesús estaba allí. Y Jesús llamó a Zaqueo y le dijo: desciende deprisa, porque es necesario que hoy entre yo a tu hogar. El desenlace es conocido. Jesús le dijo, después de hablar con él: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y yo quiero concluir porque mi tiempo se ha terminado. Recuerde que esta lección, la número 3, de sanidad interior, de restauración para su vida, el título es: la salvación es vida eterna, también sanidad y restauración. Y que nuestro pasaje para recordar y meditar está en Isaías 53, 4 al 6. Así que tanto en el caso de la mujer del flujo de sangre como en el de Zaqueo, la palabra, escuche bien, que Jesús utilizó allí para hablar de salvación en Lucas 19, 9 y 10. Y en el libro de Marcos, cuando le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, es una palabra griega, la palabra sozo, que significa nada más y nada menos salvado, sanado y liberado. Y yo le pregunto, para concluir, ¿acaso no es eso lo que Jesús vino a hacer por y para nosotros? Salvarnos, sanarnos y liberarnos. En Lucas 4, 18, él lo dijo, una vez más lo cito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón,
a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Así que yo me despido recordándole lo que dice la Biblia. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por, escuche bien, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz, o sea, el precio de tu paz y de mi paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, escuche, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Que Dios le ayude a partir de ahora a usted a rendirse para que también reciba, además de la salvación, su restauración. Dios le bendiga.